Bienvenidos y bienvenidas al videopodcast EDIN, Datos que transforman ciudades. Hoy conversamos con Lucía Bellocchio, fundadora y CEO de Trend Smart Cities, que es una experta internacional con un enfoque muy relevante para el proyecto EDIN, al centrarse en esa visión de las ciudades inteligentes, sostenibles y humanas. Cuenta con una amplia experiencia y una visión global de la innovación urbana en América Latina y en Europa, y en su trabajo destaca la importancia de poner a las personas en el centro del desarrollo urbano y utilizar tecnología no como un medio, sino como un fin para mejorar la calidad de vida y lograr la sostenibilidad. Lucía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un placer, José Luis, conversar contigo y bueno, y que podamos desarrollar estos temas que tenemos en común. Perfecto. Tu visión es la de una ciudad inteligente como aquella que pone a las personas en el centro y en un contexto como el proyecto EDIN, este espacio de datos para las infraestructuras urbanas inteligentes, donde el foco está precisamente en los datos, en la tecnología. ¿Cómo se asegura que la innovación con propósito no se diluya en una mera automatización de procesos? Bueno, ese me parece un tema fundamental porque yo siempre digo que cuando uno habla de este concepto de ciudad inteligente, uno de los ejes que hay que tener es esta escala humana, ¿no? Cómo hacer que realmente la ciudad inteligente responda a las demandas ciudadanas, ¿no? Y entonces creo que ahí está el propósito, ¿no? Ver y leer el entre líneas, cuál es ese ADN de la ciudad, cuáles son realmente esas demandas para que las soluciones que se desarrollen, bueno, estén pensadas y resuelvan alguna problemática ciudadana y para eso, por supuesto, cuantos más datos tengamos, más asertivos podemos ser en hacia dónde ir con esas soluciones. He visto un poco en tus trabajos que defines un concepto interesante que es el de ciudad híbrida, ¿no? Que combina la infraestructura física con la digital. ¿De qué manera la recopilación y el análisis de datos urbanos son esenciales para entender esa interacción entre esos dos mundos? ¿Y qué tipo de datos, más allá de los datos fríos, son Sí. cruciales para volver al territorio y atender esas demandas reales de la comunidad? Mira, para responderte ahí tu pregunta, creo que está bueno, por un lado, bueno, explicar, o sea, qué se entiende hoy por ciudad híbrida, que quizás quienes estamos trabajando en estos temas lo vemos más evidentemente, pero quizás no todo el mundo hoy sabe a qué nos referimos, ¿no? Y creo que cada vez es más evidente que las personas, o sea, hoy estamos interactuando y habitamos entornos que claramente son físicos, ¿no? Cuando decimos, bueno, andamos caminando por la ciudad, cuando vamos a un café, cuando vamos a un bar, cuando vamos a visitar un edificio, cuando estamos enfrente de un monumento, pero también estamos y cada vez pasamos más tiempo en entornos que son virtuales, ¿no? En entornos que son digitales. Uno hoy compra una entrada, no sé, para ir al teatro a través de que se loguea en una plataforma, pedimos comida y nos llega después a nuestra dirección, a nuestra casa, ¿no? Físicamente. Entonces estamos todo el tiempo como en en esas dos plataformas interactuando, entonces creo que ya hoy, y acá poniendo un poco de cabeza el urbanismo tradicional, no podemos considerar la ciudad solo como los lugares físicos. Por eso a mí me gusta también mucho, por ejemplo, la visión de Michael Batty, que bueno, él justamente habla, ¿no? Y siendo geógrafo, ¿no? Bueno, de cómo, de esta nueva ciencia de las ciudades, ¿no? Y creo que esa nueva ciencia de las ciudades viene a través de los datos. Y creo que estos datos, o sea, cuando vos me preguntas qué tipo de datos, creo que ahí nos tenemos que también meter a analizar cómo determinados espacios físicos también son impactados por flujos de datos, ¿no? Entonces creo que hoy un lugar, si lo pensamos solo desde su infraestructura física o solo miramos o pensamos, diseñamos, bueno, ¿qué podría pasar, no sé, en esta intersección entre dos calles? También tenemos que ir a todos estos flujos de datos que hay, estas interconexiones, ¿no? De redes, de decir, bueno, ¿cuántas personas pasan por acá? ¿Cuál es el flujo de autos? O sea, ¿cuál es la movilidad en este lugar? ¿Qué tipo de actividades hay? Y entonces todo esto viene a través
de los datos. Entonces creo que o sea, esto claramente, o sea, no solo cambia la planificación urbana, sino también básicamente la gestión, ¿no? que podemos hacer. Y esa gestión que podemos hacer de un lugar, de un servicio público, gracias a todos estos datos y a entender estos flujos y estos nodos, ¿no? que se dan, hace de que esa gestión pueda ser mucho más rápida, que pueda ser inclusive hasta en tiempo real, ¿no? De decir, mira, detecté que, por ejemplo, no necesito hacer la recolección de basura todos los días a las 8 de la mañana, que puedo tener, no sé, ese tacho de basura sensorizado y en base a eso activar, ¿no? ese servicio ciudadano solo cuando es necesario. Entonces acá cambia drásticamente, me animo a decir, lo que es la gestión, ¿no? de las ciudades y de los servicios públicos. Trabajando en proyectos en Latinoamérica, ¿qué lecciones podríamos aplicar en Europa, ¿no? sobre los datos, la planificación y el bienestar ciudadano, especialmente en retos como la desigualdad social o la movilidad, donde las ciudades latinoamericanas enfrentan desafíos intensos? Ujú. Bueno, siempre es complejo, ¿no? hablar de estos temas en América Latina. Muchas veces parece que uno como que hablar de Smart Cities, hablar de datos, hablar de toda esta agenda como que compite con temas que son obviamente importantísimos, ¿no? Como vos decías, la desigualdad, la informalidad, todo lo que tiene que ver, ¿no? con el acceso a la vivienda, que también es un gran desafío que tiene la región, temas de seguridad. Entonces yo siempre digo que, digamos, no es que es una cosa o la otra, o solo tratamos los temas urgentes, o si no, no podemos hablar de Smart Cities, sino que justamente esta agenda de Smart Cities tiene que venir a atacar en primer lugar o a responder en primer lugar estas demandas que sí que son urgentes de la región. Entonces es eso de, bueno, decir, cómo ayornamos la agenda a estas necesidades y estas prioridades que tiene la región. Y creo que en ese sentido vienen surgiendo también muchas soluciones. eh, Así bien tropicalizadas, podríamos decir. Bueno, muchos emprendedores que están pensando en, no sé, la informalidad en el empleo, muchos emprendedores que están pensando en soluciones en lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Bueno, cómo quizás pensar diferente estos problemas estructurales de la región. Y en mi experiencia, la verdad, bueno, de trabajar con muchas ciudades, de estar, ¿no? en ese día a día también con muchos municipios, pero también con el ecosistema, digamos, de lo que yo llamo Urban Tech, ¿no? De soluciones y de emprendedores, empresas que tienen soluciones para el mundo urbano. Me doy cuenta de que hay algunos desafíos, pero que también hay muchísimas oportunidades. Algunos de los principales desafíos, o sea, creo que tienen que ver a veces con una cuestión de enfoque. Ni siquiera te diría, o sea, porque todo el mundo dice, sí, no, el primer desafío es el cultural. Sí, obvio que hay una cuestión cultural, pero creo que esto no es propio de la región, ¿no? Creo que de cualquier organización, cuando uno quiere cambiar algo, bueno, sí, está el que no, el que se niega, el que lo quiere seguir haciendo como siempre se hizo. Pero sí creo que a veces es de enfoque. Hay muchas ganas de entrar en esta agenda de los datos, de ciudades inteligentes, pero muchas veces no hay enfoque. Entonces se empieza a decir, ah, bueno, agarro una tecnología y la meto en tal lugar, agarro otra y entonces después es como se dice muchas veces, un popurrí, ¿no? Un abanico de diferentes soluciones tecnológicas, pero que no responden a un norte, que no responden a una visión estratégica de la ciudad, ¿no? Entonces es como que digamos, es como que ciudades que se saltan varios pasos. Primero no pensaron, o sea, qué tipo de ciudad quieren, cuáles son las banderas, ¿no? Que también que van a levantar, porque también, digo, cuando uno está en ese día a día de las ciudades, las demandas son muchísimas, los problemas son realmente muchos y a veces la realidad es que no se puede ir por todo, no se puede ir por querer resolver la movilidad, o sea, sería el ideal, pero después no es lo que pasa porque los recursos son finitos, o sea, y bueno, todo lo que ya sabemos.
Entonces, creo que ese es el principal desafío que veo, el no poder, digamos, estructurar y realmente tener una hoja de ruta, tener un plan estratégico de Smart Cities, decir, bueno, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Las diferentes escalas de los proyectos, sino que muchas veces se van ejecutando hacia una certificación de datos, pongo Wi-Fi en tal lugar, digital, pero es como que hay esas ganas se ven, pero quizás falta, ¿viste? Ir a esa estructura y a ese método más que nada. Pero digo, bueno, también con esto hay un montón de oportunidades y a mí me gusta focalizar en las oportunidades, ¿no? Que hay, que digo, también esta agenda eh, abre muchas puertas, ¿no? A que haya mayor participación público-privada, a que hoy las tecnologías que tenemos le permiten a las ciudades poder también ser más asertivos, ¿no? En las decisiones que van a tomar, digo, sea escuchando la voz del ciudadano por todas las plataformas que tenemos, sea involucrándolos, ¿no? Esta coparticipación. Entonces creo que también estamos en un momento donde hay que saber, sea que se esté desde el gobierno, saber aprovechar todas estas oportunidades, sea que también uno esté, digamos, en el sector privado y que sea una empresa que tiene alguna solución para las ciudades, como bueno, también poder aprovechar este momentum. ¿He identificado los perfiles de empleo del futuro que demandan las ciudades inteligentes? ¿Qué habilidades y competencias, más allá de las técnicas como Big Data, inteligencia artificial, consideran en este momento esenciales y urgentes para los profesionales que pueden trabajar, por ejemplo, en una entidad, en un nodo como puede ser una oficina del dato municipal, por ejemplo, de los que integran la red EDIN, ¿no? Para asegurar que ese dato se traduzca en impacto social. Bueno, como vos bien mencionabas, creo que bueno, hay habilidades técnicas que hoy son importantísimas, ¿no? El saber leer los datos, el saber, eh, digamos, tomar decisiones, porque también creo que estamos en esta transición donde, bueno, muchos gobiernos se dieron cuenta de que es importante tener los datos, de repente los tienen, pero claro, los tienen, pero no saben cómo, digamos, aprender a interpretarlos para que después esas políticas públicas, esas decisiones realmente estén basadas como en esa evidencia. Pero creo que también hay algunas habilidades que se empiezan a ver cada vez más. Una de ellas creo que sin dudas tiene que ver con la comunicación, con digo, quizás tradicionalmente, ¿no? Las ciudades sí tienen su parte de relaciones internacionales, inclusive de relaciones institucionales y sus áreas de comunicación más institucional, pero creo que hoy una gran habilidad, no solo en quien lidera una ciudad, sea un alcalde, un intendente, sino también en los equipos de gobierno, es decir, bueno, cómo uno tiene que poder vender el proyecto, un proyecto de este tipo. Y cuando digo vender, lo digo en el buen sentido, ¿no? De decir, bueno, de convencer a las personas para que se embarquen en el proyecto, pero también, digamos, cómo crear una narrativa, ¿no? Que sea convincente y que también el ciudadano vea un valor en ese proyecto, porque muchas veces hay proyectos de este tipo donde trabajamos con algunas cuestiones que quizás para el ciudadano común pueden ser un poco más abstractas. Digo, el ciudadano quizás no ve si se está trabajando en el background, digamos, de un sitio web, ¿no? ¿Qué es esto de que cuando hablábamos de la ciudad híbrida? Bueno, hay un montón de cosas que pasan en entornos digitales que es diferente a cuando uno va y pone una luz en una esquina o ilumina una calle o hace una obra física que el ciudadano quizás lo puede ver. ¿Qué pasa cuando hacemos obras que quizás el ciudadano no lo puede palpar, ¿no? Entonces creo que, digamos, hay que también construir desde el diseño de un proyecto esta narrativa, digo, puertas adentro para una alcaldía, puertas afuera también para el ciudadano y también usar, ¿no? Este tipo de proyectos que en general tienen una cuota de innovación alta, podemos decir,
para lo que es el posicionamiento estratégico, ¿no? De la ciudad, ¿no? Cómo la ciudad también a través de estos tipos de proyectos se pueden generar una proyección internacional o regional, ¿no? Cómo se destacan dentro de un país como una ciudad que trabaja con datos, que es innovadora, que atrae a través de este tipo de proyectos, por ejemplo, no sé, digo, nómadas digitales o empresas, inversiones. Entonces creo que la comunicación es algo que muchas veces, o sea, se deja para el final, ¿no? Bueno, cuando esté el proyecto listo, vemos cómo lo comunicamos, cuando creo que, digamos, esto de que te decía, bueno, el enfoque es, bueno, cómo también desde el inicio ir hacia decir, bueno, cuál va a ser la narrativa, cuál va a ser el mensaje que hay por detrás del proyecto, porque eso también genera impacto, ¿no? Muchas veces, digamos, las personas compran o no un proyecto en base también a lo que entienden de lo que se está haciendo. Entonces, para esa adopción o esa aceptación es necesario trabajar esa comunicación. Vamos ahora un poco al contexto europeo, contexto español. En Europa se está ahora mismo incentivando, ¿no? Los espacios de datos sectoriales compartidos. EDIN precisamente promueve la interoperabilidad para que soluciones desarrolladas en una ciudad puedan escalarse a otros territorios, a otras ciudades. Desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor valor de negocio, el más significativo para esta capacidad de escalabilidad, ponerla a disposición de startups, empresas tecnológicas que puedan desarrollar soluciones con un propósito cívico, ¿no? Tanto en España como ante un posible salto a otros mercados, como puede ser el europeo o el latinoamericano? Ujú. Bueno, yo creo que sin duda es la interoperabilidad, es el gran desafío que tenemos cuando hablamos de todos estos datos, sin dudas. Pero bueno, creo que ahí es hacia donde hay que ir, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que digo, también cuando pensamos soluciones, hoy el gran beneficio que tenemos de pensar soluciones Smart Cities y todo lo que tiene que ver con lo urbano es que la mayoría de las cosas son replicables, son escalables. Digo, los problemas que tienen las ciudades, sí, tienen sus particularidades, pero tienen un patrón, digamos, común en términos de movilidad, en términos de residuos, de lo que pensemos. Entonces creo que, digamos, este tipo de visión y de ir hacia la interoperabilidad hace que también, digo, cuando uno quiere ir hacia modelos más predictivos, por ejemplo, a poder ir un paso adelante, bueno, el hecho de poder contar con datos, de poder tener como ese histórico, ¿no? De, bueno, cómo reaccionó una ciudad, o sea... Es obviamente mucho más rico a nivel, el nivel de respuesta, ¿no? Que se puede dar y por ende creo que ahí es donde también está el impacto y en cómo acelerar, ¿no? Esa prueba y error. EDIN busca ser un motor de transformación digital con impacto en los territorios, en los municipios, en las ciudades, para que las pymes y startups aprovechen la oportunidad de la economía del dato. ¿Cómo Ujú. operar la infraestructura de datos urbanos a nivel de aplicaciones sandbox, catálogos de datos? ¿Y cómo hacerlas atractivas para que actores diversos encuentren en EDIN una oportunidad de negocio real y no solo un depósito de datos estáticos? ¿Cómo se puede impulsar esa competitividad local gracias a estos datos compartidos? Sí, bueno, esa pregunta me parece sumamente interesante porque, digo, hablamos cada vez más de, bueno, de la necesidad de trabajar juntos, ¿no? Lo público, lo privado, de cómo integrar datos. O sea, hay un montón de datos que quizás puede tener el sector público, hay un montón de datos que pueden tener empresas privadas. O sea, cómo yo creo que ahí, o sea, sí me parece muy importante como el fomento y el rol que puede tener el sector público, una ciudad para promover eh, que venga el privado y que también se sume al desafío público, ¿no? Entonces, de decir, bueno, como también hoy los gobiernos, o sea, quizás ya pasó esa fase donde los gobiernos querían salir a desarrollar aplicaciones y cosas. Se dieron cuenta de que, bueno, el sector privado puede tener ese know-how y todas esas soluciones innovadoras, pero también para que del otro lado se vea un modelo de negocio, ¿no? Y entonces por ende sea atractivo, creo que ahí
es importante ese rol del Estado en decir, bueno, cómo fomento, cómo incentivo que esto pase, cómo también, ¿no? Digo, todos estos desafíos de innovación abierta, que hoy como, digamos, por ahí hasta ser más explícito también en el mensaje, en decir, mira, tengo este problema, ¿viste? Y a veces hay que salir no sé, digo, a ser como más evidente en algunas cosas, tengo este problema y necesito la ayuda del privado para resolverlo. Entonces creo que también cuando los mensajes son más claros, eh, pero mensaje claro, pero también hay condiciones para que el otro, digamos, venga y vea un modelo de negocio y le sea atractivo, creo que ahí es cuando realmente esa cooperación público-privada se da, es decir, cuando el sector público, bueno, genera las condiciones para que el privado venga, tome esos datos y a partir de ahí desarrolle la solución que el público necesita. ¿No? La importancia de la comunicación del relato y de hacer atractivo, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos retornos también para la iniciativa Exacto, privada? La exacto. iniciativa, perdón, la inteligencia artificial, alimentada por datos, como puede ocurrir en EDIN, puede simplificar y agilizar trámites administrativos. ¿Qué aplicación de inteligencia artificial en gestión pública, a su juicio, puede tener un impacto directo y positivo en la experiencia del ciudadano de a pie, mejorando la calidad de sus servicios? Uf, pregunta donde se me ocurren un montón de Muy cosas, amplia. pero bueno, para resumirla, creo que, o sea, todo lo que tiene que ver con, para resumirla, es para mí todo lo que tenga que ver con la experiencia ciudadana. Creo que cuando la experiencia ciudadana, digamos, mejora, eh, creo que ahí el ciudadano también termina como de convencerse. Y digo, cuando digo experiencia ciudadana, acá obviamente hay un abanico de soluciones, en el sentido de decir, bueno, que vos no tengas que, o sea, detenerte en un semáforo si no es necesario. Algo que parece mínimo, pero que sabemos que eso tiene un impacto en el tiempo, en la calidad de vida, ¿no? Eh, Después, no sé, todo lo que tiene que ver con hacer una ciudad que sea limpia, digo, eso también hace una mejor experiencia ciudadana, digo, no es lo mismo caminar por un lugar agradable que por un lugar que no lo es. Eh, entonces creo que hoy la inteligencia artificial puede, ¿no? Detectar esas cosas y esto que hablábamos inicialmente, cómo hacer que se activen determinados servicios ciudadanos y esto de hacerlo en tiempo real, ¿no? Y creo que ahí es donde está como esa gran diferencia a lo que podía ser una gestión tradicional, ¿no? Antiguamente cuando no hablábamos de de todas estas oportunidades, ¿no? que vienen con esta agenda. También facilita el acceso a diferentes fuentes de diferente procedencia, diferentes ciudades, para realizar también ese benchmarking, esa comparativa, ¿no? De rendimiento entre municipios, de servicios de gestión de residuos, iluminación. ¿Cómo puede esto ayudar a las administraciones locales, especialmente a las pequeñas, a lograr un ahorro y una optimización de costes de manera significativa? Ujú. Bueno, yo siempre soy de la idea de que el benchmarking en ciudades es algo que se debería hacer muchísimo más, ¿no? Si uno piensa en la lógica del sector privado, las empresas están todo el tiempo, ¿no? Comparando qué hizo otra, qué hizo la competencia, entonces creo que la ciudad tiene esta oportunidad, ¿no? De aprender de y con otras ciudades. Entonces creo que plataformas como Movimos, o sea, tienen algo sumamente valioso, que es decir, no tengo que a veces, viste, salir a hablar con un montón de personas, generar reuniones, ir a visitar las ciudades, que digo, si se puede hacer buenísimo, pero digo, el hecho de ya tener, ¿no? Todos estos datos y poder tener este comparativo, digamos, es una fuente, digamos, valiosísima de ese aprendizaje y de cómo acortar esa curva más que nada de aprendizaje y más que nada, digo, pienso en ciudades que quizás están empezando en algún tema, ¿no? Cómo tener mucho más background de lo que otras hicieron y cómo lo hicieron y bueno, y también poder analizar digamos, la calidad, ¿no? de esos datos.
concepto de una ciudad inteligente es también aquella que es capaz de anticiparse a determinados episodios. ¿Cómo se debe utilizar esa capacidad de centralizar datos para ir más allá de un seguimiento tradicional y ofrecer esa capacidad de análisis predictivo que permita a las ciudades ser proactivas en la gestión de servicios críticos? Tal cual. Y ahí, o sea, insisto en que esto, o sea, cambia como la visión, ¿no? Que uno puede tener de lo que es la gestión urbana. Creo que este tema de lo que es la predicción, de anticiparse en todo lo que tiene que ver con cuestiones climáticas, es fundamental. O sea, sabemos que en la agenda de ciudades, o sea, lo que es la resiliencia climática, que también los impactos de, digamos, del cambio climático en sí, o sea, es un tema que preocupa a las ciudades y tenemos un montón de ejemplos de inundaciones, de desastres climáticos que de repente, o sea, desorganizan todo, digamos, lo que es la gestión de la ciudad, porque de repente, claro, te sorprende, ¿no? Un hecho de este tipo y es recursos, no solo económicos, humanos, todas las pérdidas de lo que es infraestructura y demás. Y hoy justamente yo siempre digo que, digamos, o sea, hoy ya para mí no existe esto de, me sorprendió un hecho climático, sino de cómo la ciudad se prepara y se anticipa a esos hechos, digo, en el sentido de decir, bueno, hoy tenemos un montón de herramientas para, bueno, saber si hay algo que puede llegar a ocurrir. En base a eso, bueno, cómo activo, por ejemplo, alertas ciudadanas, como, por ejemplo, ya puedo hacer inclusive testeos de, bueno, ¿qué pasa si se inunda esto? Corto tales calles, desvío el tránsito para tal lugar. Entonces, el también poder trabajar con todas estas simulaciones ante una situación de emergencia, digamos, es algo en lo que hay que estar trabajando hoy, yo diría que sí o sí, porque cuando no es un desastre de un tipo, puede ser de otro, pero bueno, la verdad es que emergencias hay y una cosa es apagar el desastre una vez que ocurrió, donde ahí hay que, digamos, los impactos son aún mayores, de que si podemos trabajar antes en al menos tener estas alternativas, ¿no? de respuesta. De estrategia y de priorización, este podría ser un campo, ¿no? Específicamente de poner el foco en estos escenarios de futuro. El gemelo Sí. digital es también una herramienta, ¿no? Para esa modelización, para esos escenarios. Para que esa herramienta sea realmente útil y no un simple modelo de 3D, ¿qué propuesta de valor o qué propósito de valor debe tener y debe ofrecer a los gestores municipales y cómo puede alimentarse con datos urbanos para permitir esa simulación de escenarios eficaz en el diseño de esa sostenibilidad urbana? Ujú. Bueno, yo creo que, o sea, cuando hablamos de gemelos digitales, y esto digo, lo vemos en la práctica, creo que es interesante esto en decir, bueno, un gemelo digital no es solo, no es, digamos, una visualización en 3D de la ciudad, sino que el valor justamente está en cómo esta réplica, ¿no? virtual de la ciudad se va alimentando de datos pasados, ¿no? Donde uno quizás puede tener, digamos, esos padrones bueno, cómo se desarrollan los flujos, ¿no? Sea de crecimiento de la ciudad, sea de movilidad, de comportamiento de las personas en la calle o lo que fuere. Eh, Como también en algún punto, hoy con todo lo que es la sensorización y demás, poder también recabar los datos ahí en tiempo real y cómo también en base a estos datos históricos, a estos datos en tiempo real, poder hacer estas predicciones y estas simulaciones. Entonces acá creo que es donde está el valor en lo que tiene que ver con la planificación urbana, digo, en términos generales, pero como también en tomar decisiones porque acá nos cambia esto de, digamos, el enfoque en decir, bueno, estoy tomando esta decisión porque me parece, ¿no? Discrecionalmente o por intuición, a decir, mira, mira, la estoy tomando porque tengo digamos, toda esta fuente de información que me está dando datos y me está dando evidencia para poder también justificar esta decisión. Entonces creo que ahí lo que es tipo todo lo que tiene que ver con políticas públicas y demás, tiene digamos, un fundamento muy, muy importante.
Pero bueno, como también después poder hacer, ¿no? esta gestión más en lo concreto, las cosas que van sucediendo en esta escala que por ahí no es tan macro a nivel políticas públicas, sino poder ir resolviendo y gestionando ese día a día de la ciudad. Y en línea con esta visión de ciudades de futuro inteligentes, sostenibles, más humanas, ¿cuál es el mensaje de compromiso más importante que las ciudades que integran EDIN deberían transmitir a sus ciudadanos y empresas para que se sumen a este espacio compartido y se sumen a esta ola de innovación urbana y construcción de un futuro mejor para todos? Mira, yo creo realmente que esta agenda, digamos, no puede esperar. O sea, esta es una agenda que hoy toda ciudad tiene que estar, digo, si ya no está pensando bajo esta visión, tiene que entrar porque es primero una demanda ciudadana. Digo, los ciudadanos, o sea, estamos cada vez más acostumbrados inclusive de forma hasta inconsciente, interactuar con datos, o sea, digo, esta agilidad con la que hoy nos movemos, o sea, va a ser demandada también a los gobiernos. Digo, quizás hemos naturalizado de que algunas cosas a nivel ciudad, bueno, hay que esperar más, pero esto, digamos, en la dinámica en la que vivimos, o sea, va a ser realmente una demanda de los ciudadanos. Segundo, creo que también, o sea, a nivel político, tiene digamos, una impronta también muy importante. No es lo mismo una ciudad, no es lo mismo un líder que está hoy liderando una ciudad bajo este enfoque, a ver, que el que se quedó, digamos, años atrás, ¿no? Entonces creo que esto también habla de un posicionamiento, de esta visión, de este liderazgo de quienes toman las decisiones. Y creo que, bueno, que a nivel global y a nivel internacional estamos viendo la importancia que tienen, ¿no? Los datos, las tecnologías, digo, el ONU Habitat con estas directrices internacionales de ciudades inteligentes, también está, digamos, poniendo el foco. Hay cada vez más ciudades que tienen sus planes estratégicos. Entonces creo que también estamos en un momento donde no podemos quedarnos atrás ni estar afuera, así que todos invitados a sumarse a esta agenda. Vamos, Lucía Veloquio, fundadora y CEO de Trend Smart Cities. Muchísimas gracias por sumar tu voz a este proyecto de videopodcast y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por esta conversación que disfruté muchísimo. Siempre hay muchos temas ahí para hablar, para profundizar. Y bueno, y felicitaciones también por esta iniciativa, que creo que está buenísimo también dar a conocer. Y en este formato, que es el que las personas en general más consumen, todos estos temas. Y bueno, y muchos éxitos para lo que sigue. Pues a todos los seguidores y seguidoras del videopodcast EDIN, Datos que Transforman Ciudades, nos vemos en un próximo episodio.